una vez más aquí en la casa de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar antes de empezar el mensaje, porque hoy en los próximos domingos, quiero tomar un par de domingos y voy a usar la palabra profundizar. Por favor, no es que de repente van a escuchar unas cosas así como que nino, raras, ¿verdad? Así de aliens que son ángeles y qué sé yo. I'm not that, prophetic or deep, right? Pero sí vamos a profundizar un poco en el significado de ciertas cosas bíblicas. Amén. Estamos viviendo en tiempos donde el ser humano está tratando de conseguir o encontrarle respuesta a todo. Right? ¿Sí o no? O sea, desde siempre, pero ahora con tanta tecnología, con tanta comunicación, o sea, nosotros aquí tenemos más tecnología. ¿Sabían que tenemos más tecnología aquí de que lo que tenían NASA en los años 60 y pico, 70 y pico, cuando mandaron el primer hombre a la luna? We have actually more technology than they did with those rockets. I mean, that's insane. That's crazy. Podemos ver las noticias y tantas cosas sucediendo. Es que el ser humano hemos llegado a un punto donde estamos tratando de ¿cómo es que el dicho? De encontrarle la otra pata, la quinta pata al gato, ¿verdad? Algo así. O sea, we're trying to figure everything out. Queremos una respuesta para todo. Como creyentes, nosotros tenemos que aprender el balance de ciertas cosas. Porque la palabra nos enseña que hay secretos que están exclusivamente separados para Dios. O sea, que Él no es su voluntad revelar ciertas cosas. Pero cuando uno lee la palabra, sí hay muchas cosas que al estudiarlas, leerlas, profundizar, entender un poco más el contexto de dónde y cuándo fue escrito, eso que leemos, nos da a nosotros un mejor norte de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahorita en la adoración, estábamos cantando Yeshua. Y primero que la melodía, hermosa. Melódicamente esa melodía está bien linda, o sea, es pegajosa. Yeshua. No sé, como que es pegajosa, fácil. Musicalmente los chicos, Chamo estaba dirigiendo alabanza, yo sé que Eduardo, yo le digo Chamo de cariño. Eduardo, desde que empieza la alabanza y escucha a los chamacos tocar, él que es músico, se le hace difícil dirigir la alabanza. ¿Saben por qué? Porque él dice, ¿cómo es que estos muchachos están tocando tan bien? So, good job, guys, ¿ok? Y aunque ellos están cantando y tocando, puede ser que algunos de nosotros en la mente decimos, pero ¿qué significa Yeshua? ¿Qué significa Yahweh? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Les pregunto, ¿les ha pasado? Right? Nos ha pasado. Por eso es importante que al leer la palabra, al estudiar la palabra, al cantar, a adorar, nosotros también podamos entender de dónde viene eso. O sea, Señor, ¿por qué hago, por qué digo, por qué repito lo que repito? Porque al entender y aprender eso, nosotros somos enriquecidos en nuestra relación con el Señor. Hay un término en los estudios de teología que se le dice crecimiento espiritual. Digan conmigo, crecimiento espiritual. Eso no es una palabra o una frase bíblica, pero sí es un principio que se puede aprender. Todos nosotros, como seres espirituales también, hay un espíritu, un alma en nosotros, donde estamos siempre tratando de encontrar paz, encontrar esperanza, encontrar solución, tratar de entender las cosas, tratar de to come to a place of peace con las situaciones que se presentan en la vida. Tenemos que aprender que como seres espirituales siempre vamos a tratar de buscar una respuesta a todo en la vida, y la respuesta siempre es Dios. La respuesta siempre la encontraremos en el plan de salvación de Dios desde el principio de la humanidad y de su palabra hasta el final y el último momento cuando Cristo regrese por su iglesia. Amén. Amén. Así que vamos a orar y vamos a entrar hoy. El título del mensaje es
lo que vamos a hablar en los próximos domingos es profundizando en las Escrituras, pero este domingo en particular vamos a hablar un poco sobre el tabernáculo. ¿Saben lo que es el tabernáculo en la Biblia? Es okay. Algunos hicieron como que, what? That's okay. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a tratar de extraer ciertos principios, ciertas verdades que podemos aprender, que vemos del tabernáculo y cómo la podemos aplicar también en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por este domingo. Gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de adoración, qué tiempo más hermoso en tu presencia. Gracias, Padre, por la palabra que vamos a recibir y estudiar en este momento. Te pido, Señor, humildemente que me uses, Padre, que seas tú fluyendo a través de mis palabras, Señor, y que esta semilla dé fruto en nuestras vidas, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, salgamos con más, no solamente información, Señor, pero con principios que podamos aplicar en nuestra vida, Señor, y con un deseo y un hambre de profundizar más en tu palabra. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos a entrar en la palabra. El título del mensaje, como dije, es el tabernáculo. Y quiero que rapidito, vamos a leer un poco hoy. Right? Estamos en la iglesia y estamos aquí para leer la palabra de Dios. Amén. So, amen. Gloria a Dios que nadie dijo, oh, come on. Éxodo capítulo 25, vamos a leer los 16 primeros versículos. Ready? You're going to follow me? Okay, here we go. Éxodo 25 del 1 al 16. Jehová habló a Moisés diciendo, esto es para que entendamos un poco sobre el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo en la palabra? ¿Qué significa y qué representa? Dios, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Ojo, el pastor no está recogiendo segunda ofrenda, ¿ok? Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, los jóvenes dicen, what? It's a bunch of cool stuff, man, all right? That's what they're getting, gold and special wood and oil for all of the things in the temple, okay? So if you want, follow in English, okay? Y harán un santuario para mí. This is a special verse. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. So even though they're focusing, están enfocándose en Dios está diciendo, vamos a hacer esto, esto y esto y esto específicamente. Lo más importante es que ustedes me van a preparar un santuario para yo habitar entre medio de ustedes. Es ese versículo, ahí podemos terminar, nos podemos ir a la casa y comer a Nancy's Pizza. Porque qué bendición, qué milagro que el Dios, el creador del universo, del cielo y la tierra, desea y anhela habitar entre ti y entre mí, entre nosotros, en nuestras vidas. Pero seguimos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, los codos de él, así grandes, y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. These are just measuring units in the Bible, okay? Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Sydney, go to the next verse, which is 8. Vamos a regresar al versículo 8. Vamos a leer también en un par de minutos Hebreos capítulo 9. Vamos a leer varios versículos también en Hebreos 9, donde Pablo hace referencia en su carta al tabernáculo. La Biblia
está dividida, si se puede decir. La Biblia que tú y yo hoy en día leemos, que conocemos, ¿ok? Que fue organizada de esta manera específicamente por la iglesia, the early church, la iglesia no primitiva, pero la iglesia primitiva moderna, ¿ok? Por favor, no, yo no me creo un historian, pero esto es importante. Es importante tener este contexto y ya van a ver por qué. Hizo un énfasis en estudiar y leer cuáles fueron los libros, los profetas, las escrituras que estuvieron presentes, the manuscripts que estuvieron presentes, que más revelan el corazón de Dios y el plan de salvación para toda la humanidad. Es la Biblia que hoy tenemos organizada tal cual como es. ¿Ok? Esa es la Biblia que tenemos. Saben que el libro de Génesis no fue el primer libro escrito. ¿Ok? Fue un libro después. Pero está organizado en nuestra Biblia en la primera posición. ¿Por qué? Porque habla de la creación. ¿Ok? So, seguimos. Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, también hace un énfasis en el tabernáculo, pero lo hace un poco diferente. Y vamos a ver, hoy vamos a ver hay muchos, pero vamos a ver 4 en específico, ejemplos o principios. Yo diría, no sé si la palabra celestial es muy buena, pero eternos, o sea, de Dios, holy, heavenly, divine, principios que podemos aplicar y que debemos aplicar en nuestras vidas y asegurarnos de que nuestro hogar y nuestra familia y nuestra vida también dé testimonio y ejemplo de eso que aprendemos del tabernáculo en nuestros hogares. Amén. ¿Estamos listos? Número uno. Dios pide que le preparen algo. ¿Por qué? Porque su deseo era ¿qué? Habitar entre nosotros. Leo otra vez versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, es importante, y vamos a verlo en los próximos puntos, que reconozcamos que Dios es santo. Amén. Santo significa que no hay o tiene error. Holy. Santo significa que no hay pecado. Santo significa que no hay maldad. La gente que dice, pero si tu Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite? Y la realidad del mundo, tal cual como Él lo creó, es que nosotros tenemos el libre albedrío, we have free will, de tomar decisiones, pero nuestras decisiones tendrán sus consecuencias. Si no quieren decir amén, digan ouch. Right? Es la realidad. Muchas veces nosotros mismos permitimos entrar o meternos en situaciones y en cosas que lo que producen son consecuencias difíciles. Y no podemos decir ni eso fue el diablo. Wait, hold on, time out. Sí, hay muchas cosas que el mismo diablo también está constantemente atacando y tirando. Pero nosotros también muchas veces tenemos mucha culpa en algunas cosas. Amén. Ouch, right? Aleluya, como dicen. Right? Es la realidad. Pero el deseo de Dios, que es santo, es habitar en nosotros. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer un esfuerzo para santificarnos. Porque si Dios es santo y Él habita en un lugar, en un tabernáculo, en un, como pueden ver en esa imagen, en un lugar diseñado específicamente donde solo hay ciertos materiales específicos a su diseño y con su deseo, es por una razón. Dios habita con un pueblo apartado. Por eso Dios los saca de Egipto, a su pueblo, en el Viejo Testamento. Y los quiere llevar a su tierra, a la tierra prometida hacia ellos. ¿Por qué? Porque una es mejor que otra. No, Egipto lo tenía todo. Es que la cultura de Egipto, el gobierno de Egipto, el mundo, la gente estaba tan pecaminosa, tan apartada de las cosas de Dios,
que él dijo, no, para yo trabajar con este pueblo necesito sacarlos, completamente desconectarlos de esa cultura, al punto de que toda una generación murió y no fue la nueva generación la que entró al pueblo, obviamente por su desobediencia, pero tomó toda una generación, tuvieron que morir, porque es que no podían cortar con Egipto. No podían cortar con su dependencia en sí mismo. No podían cortar con los bienes y las riquezas que tenían aún en esclavitud. O sea, mira qué mentalidad de esclavitud, que creían que estaban mejor bajo esclavitud que libres en un desierto confiando en Dios. Dios es santo. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo todos los días de mantenernos apartados de este mundo y caminar en santidad. Santificarnos. Santificación no significa que vas a ser perfecto. Esposas, no miren a los esposos ahora porque usted sabe que eso es imposible. No, Stephanie bajó la cabeza bien rápido eso. Las medias. No empecemos con las medias. Porque yo estoy haciendo bien con las medias últimamente. Es ella ahora que está dejando las medias por ahí. ¿Ah? Los calcetines. Es Alfa ahora el perro. Los zapatos. ¿Verdad? Las camisas sudadas después de que venimos de hacer un trabajito afuera, un invento, limpiar el carro. ¿Ok? Sí, Rick, don't point. O sea, la realidad es que perfección en este mundo y en esta tierra es imposible, pero santificación es la búsqueda. Es que todos los días estás esforzándote, estás buscando y estás trabajando para acercarte a Dios. Ok, yo tengo este vicio, Señor, me entrego a ti, te conozco como mi Señor, mi Salvador, ayúdame en esta área. Y todos los días haz el sacrificio para mantenerte firme. Para mantenerte firme. Yo tengo un amigo que el día que aceptó a Jesús tomó todo su alcohol, tomó todas sus drogas, tomó absolutamente todo y lo botó. No te voy a decir que el próximo día se le hizo fácil, porque él me dice, tú sabes cómo yo luché, porque así como yo lo compré y lo boté, lo podía ir a comprar otra vez, con la excusa de que, pero lo puedo volver a botar otro día. No, el día que él dijo, Señor, sé mi Señor y mi Salvador, y empezó a leer la palabra y fue confrontado con la palabra de Dios y con su amor, pero con su santidad. Dijo, no, Señor, si te voy a honrar, te tengo que honrar de verdad. Te tengo que honrar de verdad. Si hay cosas en tu vida o en tu familia o en tu hogar o con tus hijos o con tu esposo o tu esposa, si hay películas, miren, si hay cuentas de social media, can't believe we're saying that, pero si hay cuentas de social media que tú sabes que no le agradan a Dios y te apartan de Él, córtalo, bórralo. Si no lo teníamos anyway en los 80 y en los 90 y estábamos bien. You guys were not even thought of, but okay. O sea, tenemos que hacer ese esfuerzo porque Dios anhela habitar en medio de nosotros, con nosotros. Pero Dios es santo. Dios es santo. And that's a hard pill to swallow. Nosotros hablamos de esto un poquito las últimas 2 semanas. Que uno de los frutos de Cristo en mí, ¿se acuerdan? Es que hay un cambio. Hay una transformación. Hay frutos de Cristo en mí. No solamente de palabras, sino de acciones. El año pasado ejemplo, no es realidad, pero yo le hablaba mal a mi esposa, pues este año ya no. Trabájalo más rápido. Pero... O sea, el año pasado yo pensaba así, pues este año no. Se nos aproxima un año nuevo. Can you believe it? 2025. Oh my gosh. It's crazy. But anyways. Se aproxima. Y ya pronto vamos a hablar de mensajes de nuevo año y de planes. ¿Y cómo es que se le dice? New Year's Resolutions. Y todo el mundo va a querer perder peso. Las mujeres parece que quieren picar adelante. Gloria a Dios. That's fine. Los hombres vamos a tener asado. Pero, santo. Mira, oye, nunca había oído un amén tan fuerte. No. Pero Dios es santo. Y para nosotros decir, Cristo vive en mí, hay que haber fruto. Hay que dar fruto. A mí me gusta desde chiquito ir a pescar.
pero no soy pescador, así como yo tengo mis tíos y mis primos, no sé, como que tienen los dedos salados, agarran un pez donde sea. No hay pez y encuentran un pez. ¿Ok? Y últimamente me ha gustado y le vengo diciendo a los niños, we're going to go fishing, we're going to go fishing. Y vamos fishing, y vamos fishing, y vamos fishing. Y fue algo, hace como 3 semanas, un mes atrás, fui con el pastor americano, he's taller than you, bro, el pastor americano de la iglesia aquí, de la iglesia bautista, y me llevó a pescar. Y me dice, ¿tienes una camisa para pescar? Yo le dije, Pastor, ¿qué es una camisa para pescar? Yo pensaba que hoy voy con una camisa que quiero mojar. Me dice, no, Rick, tienes que ir con una camisa de pescar. ¿Por qué? Porque tiene una cosita aquí, tiene otro acá, y tiene otro acá, y por acá, y qué sé yo ni qué. Y yo voy a Bass Pro Shop, encuentro la que está en sale, which by the way tenían tremendo sale. Ok, y voy y consigo mi camisa, y yo mismo digo, camisa más fea. Esto es una fishing shirt, ¿por qué no iba yo? Como que uno va a pescar y los peces te están mirando la camisa. No, la camisa está muy cool, no, la camisa está muy fea, no, ay no, qué color más chillón. No, los peces no hacen eso, ¿ok? Pero yo me rendí a su sugerencia. Oigan, si no fuera por esa camisa, yo creo que yo hubiese salido de ahí enredado así con un hook acá metido, con un camarón por acá. ¿Por qué? Porque si no fuera por la camisa no tuviera dónde amarrar la soguita que tiene los camarones y agarrar la otra soguita que es donde ponemos a los peces y agarrar el hook y agarrar el plier y agarrar... Te digo que yo hubiese salido así de pescar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, tiene una forma. Y tuve que aprenderlo de alguien que es un experto. Dios es santo. Cada día ríndete a Él, clama a Él, que Él te va a santificar. Porque su deseo y su anhelo, así como en el tabernáculo, es que nosotros, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro matrimonio, que nuestros hijos, que todo nuestro entorno, todo nuestro contexto sea un santuario, un lugar donde Él pueda habitar. Donde Él pueda ser glorificado. Habitar en nosotros. Young people, some of you go to school or you hang out with friends and all this and that. God wants to be with you in school, not just in church or in group. So you maintain an attitude of righteousness and holiness. You're not better than anybody, but you are a sinner who is repentant. But make that distinction in your life. Que si te traen algo para fumar, no, yo no fumo. Ah, deportista, no, cristiano. Say it. No, porque yo soy cristiano. Y Jesús murió en la cruz por eso, por esos vicios, por esos deseos, por esos... No. Y eso es pecado, eso no honra a Dios. Eso es un mal hábito. Or whatever other thing there is. Amen. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a ir rápido porque son 4 y todavía estoy en el 1. ¿Ok? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y lo hablamos esto, lo voy a repetir otra vez esta semana. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es su anhelo y su deseo. Y si somos templo tenemos que santificarnos. Y como ese tabernáculo representar y ser un lugar donde el Dios Santísimo habita en nosotros. Número 2. Rápido, perdón. Escribí aquí una nota, quiero compartirla. Tenemos que reconocer algo. Miren cómo el deseo de Dios es tan claro en su palabra de que Él quiere habitar en nosotros y quiere habitar con nosotros. O sea, su plan y su diseño. Dios, no sé si han escuchado que Dios es malo, que... Sí, uno de que chiquito, no lo puedo decir de mis padres, pero sí lo oí. Lo escuché de familiares, de abuelitos, de tíos, que cuidado que Dios te está velando. Sí, es verdad, Dios te está velando, pero ¿por qué cuidado? ¿Por qué? Porque eso ya pone un temor, en vez de respeto, ya pone un temor. Es como decir, cuidado que hay un policía, pero ¿estoy haciendo algo ilegal? ¿Eh? Sí, remember that? Sorry guys, lo voy a decir, pero it's just...
No les pedí permiso, pero it's funny. ¿Saben? ¿Se acuerdan que cuando yo me los llevé un día a mi casa, nos paró un policía? ¿Remember that? Me paró un policía. Yo no sé por qué. Diga, aclárenme, pero yo no sé por qué Kendall dijo, oh no, the cops. Y yo le digo, Kendall. Ruben was like, bro, we're fine. Y Sammy por allá, what's going on? What's going on? What's going on? Eso era un show en mi carro. Pero Kendall dice, oh no, the cops. Y yo, pero Kendall, tú tienes un warrant, te están buscando o algo. Y dice, no, I don't know, I just said it. Como que no, yo solamente lo dije porque como que los chamacos lo dicen hoy en día. O sea, yo en ese momento, espero que les hice un favor, le dije, si tú no has hecho nada mal, eso es un hombre haciendo su trabajo. Por eso te pedí que te sientas aquí, porque a mí me gusta hacer así a la gente. Right? O sea, si tú no has hecho nada mal, that's just a human being doing his job. Eso es un hombre, un papá, tranquilo. Tú, dime ahora que tú estás en mi carro, que yo te voto. Y me dice así como que, no, pastor, I haven't done anything. I said, so don't worry. It was the funniest thing. ¿Por qué? Porque desde niños nos hacen eso. Cuidado que Dios te está velando. Espérense. Desde el principio, el anhelo y el deseo de Dios es habitar con nosotros. Miren, crea el jardín y ¿qué dice la palabra? Que ¿qué? Caminaba con Abraham. ¿Qué? Con Adán. Caminaba con él. They just hung out and they talked. And they were naming animals. Mira esa, jirafa. Yeah, sure, why not? Jirafa. That's a good one. Hippopotamus. O sea, caminaban. En el jardín Dios habitaba con el hombre. Después, en el tabernáculo, Dios diseñó un lugar para él poder habitar con su pueblo. Para habitar con la humanidad. Después, en el templo. Después, en Jesús, venir aquí en la tierra. Jesús, Emmanuel, que significa Dios que con nosotros. O sea, el deseo de Dios. Y después, Jesús muere en la cruz. ¿Para qué? ¿Para que Dios se vaya? No. Para que ahora habite ¿en dónde? En tu corazón. Y que su Espíritu Santo día a día te guíe. Día a día nos hable, nos ministre, nos confronte. ¿Por qué? Porque día a día no nos quiere dejar. Anhela, desea habitar con nosotros. That is God. Eso es Dios. No es como dicen los viejitos de antes o las películas, que Dios es malo, que cuidado que te está velando. Él es santo, no le estoy quitando ese atributo de santidad y Él es justo, pero Dios nos ama tanto, que aún con toda nuestra humanidad, aún estamos aquí. Míranos, aún nos da oportunidad. Número 2, ¿qué podemos aprender del tabernáculo? Rápido, vamos a Éxodo 25, Éxodo 25, 40. Vamos a ver el modelo o el ejemplo que nos da acá en el tabernáculo. O sea, es importante que reconozcamos que Dios en todo tiene un plan y un propósito. Él dio ciertas instrucciones. Dice en el versículo 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios, eso sí, Dios desea y anhela que nosotros nos rindamos a Él, a su modelo, su ejemplo y sus planes. Dios le dice, y leímos ahí en el capítulo 25, leímos 16 versículos de instrucciones específicas, y hay más. Que si este oro, que si esta madera, que si estas anillos, y que si esta forma, y que van a ser 2 ángeles, y que van a hacer esto, y que van a ser de 2 codos, de un codo, de esto y esto y lo otro, todo específico. Imagínate, Mr. George, ese es el nombre de Hugo, imagínate un general contractor que diga, pero señor, ¿sabes que podemos ahorrar más materiales si lo hacemos así? Yo imagino a Dios allá arriba. Ave María. Este es un builder de Port St. Lucie, mire. Señor, tú sabes que si usamos este material, va a ser más fácil trabajarlo. Va a ser más liviano. Si trabajamos MDF en vez de Acadia,
Se rompe en un año. Pero Señor, ¿sabes que si hacemos esto y esto y este metal? No. Cuando Dios habla y cuando Dios da una instrucción, tenemos que aprender a callar y obedecer. Obedecer. No lo estoy diciendo como que es algo fácil, by the way. No lo estoy diciendo como que, come on, guys. No. Porque muchas veces cuando Dios habla y nos confronta, toma ¿qué? Sacrificio de nuestra parte. Hebreo capítulo 9, versículos del 1 al 6. Vamos a leer rapidito. Dile a la persona a tu lado, ¿estás aprendiendo algo? Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto es Pablo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro. ¿Se acuerdan? El aceite. El candelabro. La mesa y los panes de la proposición. ¿Se acuerdan la madera? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Habían ciertas reglas, habían ciertas leyes y habían ciertas formas de hacer las cosas. Y así se tenía que hacer. That was it. Y tenemos que reconocer y entender que los planes de Dios son mejores. Dios no es un micromanager. ¿Saben lo que es un micromanager? Perdónenme que no sé cómo decirlo en español. ¿Cómo se dice? Manager, supervisor, un gerente que lo mira todo y lo chequea todo así como que para ver a ver en qué lo voy a agarrar que cometió un error. No es que Dios es así, es que Dios es un Dios de orden. Y la palabra dice en Jeremías 29:11 que sus planes son mejores y mayores que los tuyos y los míos. O sea, no es que Dios es un gerente de esos malos, no, es que Dios se las sabe todas. Hay que aprender a obedecerle a Él. Cada una de estas cosas tenían un significado eterno, un significado celestial. El plan del tabernáculo, así como vemos, es el plan de salvación, que fue idea ¿de quién? De Dios mismo. O sea, por favor, traten de entender por qué hoy sentí en mi corazón compartir esto. Para reconocer quién es Dios. Él es tan bueno que Él mismo inventa, diseña un lugar donde Él pueda habitar entre nosotros en el Viejo Testamento. Seguimos leyendo. Hebreos 9, del 7 al 14. Pero, miren esto, en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tiene que venir con un sacrificio. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. La única forma era a través de un sacrificio y de sangre derramada. No había otro camino a entrar al lugar santísimo o a la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y aquí entramos tú y yo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando que ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no echó de manos nuestra creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, miren, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. That's everything. Dios inventa, hace, presenta, dice, ok, así los puedo perdonar, así los voy a santificar, pero tienen que seguir mis pasos así, y tienen que sacrificar, y solamente puede entrar una persona a mi presencia, el sacerdote. Pero también después, Dios hace un camino para que tú y yo podamos ahora entrar en su presencia, a través de su Hijo Jesús. Cuánto más la sangre, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, es importante que reconozcamos algo. Dios nos da un ejemplo en el tabernáculo a seguir. Tienen que ser obedientes a mí en esto. ¡Pum! Dios otra vez hace otra manera para que tú y yo podamos ser perdonados y redimidos, y es a través de Jesús. Y de igual manera dice, by the way, tienen que obedecerle a Él ahora. Ahora tienen que rendirse a mi Hijo y reconocerlo como su Señor y Salvador. Y ahora a través de Él, todos tendrán acceso a mi presencia. Todos tendrán acceso a mí. La única manera de ser salvos es por medio de la voluntad de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto no se trata de ser racional y de tratar de encontrar una manera. No, se trata de obediencia. Dile a alguien, obediencia. Dios nos da un ejemplo a través del tabernáculo de obediencia. Hay ciertos pasos, hay que hacerlo de ciertas cosas, de ciertos materiales, hay que hacerlo de una forma específica. Eso habla de obediencia. Y ahora con Cristo bajo el nuevo pacto, la obediencia no para. Ahora la obediencia continúa también en nuestras vidas. El modelo de redención fue enseñado por Jesús en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en esa cruz? Sí, murió. Sí, derramó sangre. Sí. Ultimately, obedeció al Padre. Obedeció. Jesús es nuestro ejemplo principal en la vida. Jóvenes, las veces que tu papá y tu mamá te manden a hacer algo y tú quieras, como joven, hacer... a ver, I think you guys know what I'm talking about. Hey, haga su cama. Did I do it right? No? Okay. Oh, sorry. Can you stand up and do it? No, just kidding. Okay. Brianna lo hizo. Wow. Better? Thank you. Okay. Imagínate Jesús hacer eso. Te toca ir y morir por la humanidad. Are you kidding me? Pero Jesús sí fue honesto como humano y dijo, Señor, si hay otra forma, tú te imaginas ahora, vaya a su cama, Padre, habrá otra forma de hacer esto. No, don't try. You could try. You're gonna get smacked. You could try. Parents, you do what you do, but mine's gonna get smacked. You could try, ¿ok? Pero Jesús sí dijo, Señor, habrá otra forma de hacer esto. Pero rápido dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre dijo, no, esta es la forma. Oh, ok, let's go. Vamos, a la muerte.
a derramar mi sangre, porque yo voy a darles ejemplo de obediencia. Igual hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad de dar ejemplo también y testimonio de obediencia a Dios. Padres, lean sus Biblias y que los hijos lo vean. No, tampoco de showing. No, como familia. O sea, juntos. Que su hogar, que nuestros hogares sean lugares donde se honran a Dios. No solo los domingos. Y no solo porque ponemos Hillsong o adoración cristiana. No, que en todo momento nuestros hijos puedan ver ese ejemplo de obediencia a Cristo y a la palabra de Dios en nuestras vidas. Igual ustedes, jóvenes, obediencia. Amén. Y número 3. Son 4, pero ya me dieron el negative. ¿Ok? La semana que viene seguimos con el 4. Los materiales. Pregunta. ¿De dónde un pueblo en un desierto va a sacar todo ese material? Oro. Ahí hay metales preciosos, piedras de onice, madera de acá. Eso no se encuentra en Home Depot. ¿Ok? Y en el desierto no hay Home Depot Lowe's tampoco, con Home Depot Credit Card, Professional Credit Card. ¿No? Miren cómo Dios hasta en eso tiene un plan y un propósito. Porque los tiene en Egipto, o sea, permite por su desobediencia, por su rebeldía, permite que caigan en cautiverio en Egipto, pero cuando salen de Egipto, salen con todo lo necesario. O sea, que aún en nuestros momentos más difíciles y en nuestros momentos de más dolor, Dios tiene un propósito. No les estoy diciendo que lo entendemos. Amén. Uno pierde a alguien querido, en ese momento uno no lo entiende, más bien uno pelea y lucha y wow, y sufre. Pero aún en eso Dios tiene un propósito. Uno pasa una situación, uno se tiene que mudar de su país, de su estado, de algún cambio en nuestras vidas. Todo duele. O sea, venirse de Puerto Rico no fue lo más fácil en el mundo. Ahora a lo mejor uno dice, pero regresar a Puerto Rico ni de chiste. Pero en ese momento no estuvimos pensando. ¿Cómo fue que le dijo Albita a mami? Yo no he perdido nada en Florida, así que yo no voy para allá. Yo no he perdido nada en Florida, así que yo no voy a buscar para allá. Mira qué sas puertorriqueño tenía Albita. ¿A los qué? A los 12 años. O sea, para meterle un tremendo... bofetón es una palabra puertorriqueña que no sé qué significa, sino que no tiene significado, es una acción. ¿Ok? O sea, eso era para... Pero mom and dad were pretty patient at that moment. Y no fue fácil en el momento, pero háblanos hoy en día. Sandy, would you like to... Okay, exactly. No, Dios tuvo un plan y un propósito. ¿Por qué? Restauró el matrimonio de mis padres. Nosotros encontramos a Jesús en los Estados Unidos. Tuvimos un encuentro con Él. Estuvimos involucrados en iglesia, en grupos de jóvenes que nos acercaron a la palabra de Dios, a tener una relación con Dios. Y Dios hizo una obra en nuestra familia que, gloria a Dios, hoy en día nuestros hijos le sirven a Dios. Toda una generación fue cambiada. Tristemente no puedo decir lo mismo de algunos familiares que sí se han quedado. ¿Cuál es el problema? ¿Puerto Rico? No, es que Dios mandó, uno obedece. Y aún en los momentos difíciles, levántate y deja tu parentela. ¿What? Y aún en eso Dios tiene un plan y un propósito. Éxodo 12:36. Sid, can you jump to that? Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Cuando Dios finalmente ya el faraón los deja irse, dice que encontraron gracia con los egipcios y los egipcios le estaban dando las cosas. Sí, váyanse, toma mi tarjeta de Home Depot, vete. Y ellos, Acadia, ok, thank you. Mira el punto que llega, que aún de su
de su miseria y de su dolor y del lugar donde estaban en cautiverio, el Señor los bendice y los prospera para llevarlos a un desierto. ¿Para qué? Para habitar con ellos y empezar un cambio y una transformación en sus vidas. Voy a terminar acá porque ¿ya hay hambre? Ok, ya hay hambre. Dice la palabra que el pueblo daba tanto y daba tan libremente que Moisés, en el capítulo 6 del capítulo 36 del versículo 6, dice que Moisés hasta le decía a la gente, ok, ya, no den ya, relax. Gracias, pero no thank you. Ya, tenemos todo lo suficiente. Vamos a empezar ahora a construir este lugar para que Dios ahora habite en nuestro medio. Para que Dios esté con nosotros. Imagínate si como iglesia seamos iguales. Hombres, mujeres y jóvenes que estemos dispuestos a dar de nuestros recursos, de nuestros materiales, de nuestros dones para el servicio a Dios. Miren, nosotros no somos, Stephanie y yo, no, por favor, yo lo voy a decir y ustedes nos conocen, por eso lo digo de chiste, pero nosotros no somos tan santos. Marta se ríe, dice, yo sé, amén, dice. O sea, qué lindo, qué bonito, qué bonito y esto y lo otro. Hay momentos, creo que fue el domingo pasado, que la alarma me sonó 10 veces. Y Stephanie me dijo, levántate que tú tienes que predicar, tú eres el pastor. Oh, espérate, es domingo. Yo estaba off, yo pensaba que era como un jueves. Yo decía, hello, estaba bien cansado. Yo no sé, I don't even know why. But, well, whatever. Pero estaba bien cansado. O sea, como seres humanos, todos pasamos momentos que, yo conozco esa cara, todos pasamos momentos donde estamos que no queremos avanzar, que no queremos echar hacia adelante, que no le demos propósito a las cosas. Momentos de dificultad donde decimos, Señor, pero ¿cómo salgo de esta? ¿O por qué estoy aquí? ¿Cuántos no han dicho, Señor, pero por qué yo estoy aquí? ¿Qué hice para merecer esta? Miren, nuestra lucha no es contra carne ni sangre y definitivamente no cojas lucha contra Dios. Es ok, Dios es bueno y como buen padre uno puede hablar con Él y abrir su corazón con Él. Pero Dios, aún en el dolor, aún en la tristeza, aún en la pérdida, aún en cautiverio, aún en situaciones difíciles, aún en eso tiene un propósito. Los materiales del tabernáculo fueron milagrosamente dados al pueblo sin ellos saber para qué. Y fue dado de su lugar de dolor y cautiverio. Esto no es un mensaje para prosperidad y riquezas. No, es que Dios en todo tiene un plan y un propósito. Aprende a vivir en ese plan y ese propósito. Porque los materiales, lo necesario en nuestra vida para acercarnos a Dios, para echar hacia adelante con nuestras familias, en todo Dios lo va a proveer. Y most likely lo va a proveer de nuestro dolor. Los momentos difíciles forman carácter en nosotros. Los momentos difíciles forman algo en nosotros que hoy en día sí me atrevo a decir, no lo vas a entender y si me preguntas a mí, no te lo voy a poder explicar. Pero tú eres el pastor. Sí, yo no soy mago ni adivino y si fuese, mentira. Porque Dios tiene un plan y un propósito en todo. Hace un par de minutos me senté con una señora, una ancianita. Creo que ya está a punto de entrar a los 80, 78, 79 por ahí. Rosemary, super sweet lady. Bien nice, canta bien bonito, canta en la alabanza de la Iglesia de los Americanos. El año pasado perdió a su esposo. I don't know where. Le acaban de hacer un examen de sangre y dice que tiene
fibrosis en el liver, ¿ok? En el hígado. Y que los médicos dicen, danos una semana a hacer los exámenes y te decimos en qué nivel. La señora me lo está diciendo con una sonrisa. El señor ya, se fue la señora. Digo, Rosemary, pero ¿por qué tú tienes tanta paz? Dice, porque Dios tiene un plan en todo. ¿What? Pero vamos a orar. Sí, oren. Please, oren, claro. Yo quisiera un par de años más o ser un testimonio de sanidad, claro. Pero Dios tiene un plan. Y Él es soberano. Y ella canta con nosotros en la alabanza en la iglesia americana. Y estaba cantando y adorando. Y tú la veías con la mano levantada. Y es una mujer que acaba de perder a su esposo. Y acaba de recibir noticias esta semana de una condición que no se sabe a qué nivel y hasta qué punto está. O sea, no se sabe si tiene una oportunidad de recuperarse. Y aún sus palabras, en ese momento yo estaba a punto de empezar la alabanza y yo tenía una lágrima que me la estaba aguantando. Get back in there. Porque yo decía, Señor, qué fe, qué paz confiar en ti. Yo tengo 36 años y tengo tres muchachos. 3 muchachos. Yo me las quiero saber todas. Yo quiero estar adelante, yo quiero estar atento, yo quiero siempre mantenerlos ocupados y ser el mejor papá del mundo y esto y lo otro. Y tengo que aprender cada día a reconocer que aunque yo me crea bueno y quiera ser el mejor, soy malo. Que hay uno mejor. Que mi trabajo es confiar en Él y entregarle mis hijos a Él y hacer su voluntad. El tabernáculo tiene mucho significado para el pueblo judío. Tiene mucho significado para ese tiempo y ese contexto. Y podemos entrar en detalles, me gustaría. La palabra en inglés es fascinating. Es interesante leer estas cosas en detalle, en específico. Pero la misma palabra dice, no vamos a entrar en tanto detalle porque lo importante aquí es reconocer es que Dios quiere habitar en medio de ti. Es que Dios desea y anhela que tú seas obediente porque sus planes son mejores. Y que Él va a proveer aún en medio de tus momentos más difíciles. Pónganse de pie. Por favor, mi deseo, mi anhelo. Tú siéntate. No, just kidding. Look how tall this guy is. Awesome. Pero muevan la cámara. Tú. Get serious, guys. No, just kidding. Mi deseo, por eso es que yo hasta digo un chiste aquí, porque mi deseo no es tratar de ahora apelar a tus emociones ni nada. No, wait. Por un segundo, al escuchar esta palabra, decir, sí, yo he escuchado del tabernáculo, wow, pero nunca lo he aplicado así a mi vida. De que lo que el pueblo de Dios tuvo que hacer en ese momento es reconocer que el Dios anhela habitar en medio de ellos. Dios anhela obediencia. Y Dios es el que provee todo lo necesario para cumplir sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. ¡Qué lección! Yo quiero invitar a todos que cerremos nuestros ojos, por respeto, para no distraernos, y que en tus propias palabras tú puedas hacer un compromiso con el Señor de obediencia, de santificación, un compromiso de que tu hogar es y será un hogar donde su nombre sea glorificado por encima de todo. Un pacto, un compromiso con el Señor donde digamos, Señor, aunque estoy pasando por un momento difícil que no sé
cómo echar adelante y no sé cuál es la solución. Y hay días que no sé, como dice en inglés, what's up from down, qué es arriba y qué es abajo, Señor, voy a confiar y esperar en ti. Vamos, iglesia, en tus propias palabras, haz ese pacto y ese compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas y cada joven acá, por mi familia y mi hogar. Te pido, Señor, que podamos aprender a santificarnos para ti, Señor, a apartarnos de las cosas de este mundo y marcar una diferencia en esta generación, porque tú eres un Dios bueno y santo y justo y fiel, y tú anhelas habitar en nosotros, pero tú eres santo. Así que necesitas un tabernáculo, un santuario santo también. Hoy hago ese compromiso, hoy hacemos un compromiso de santificar nuestras vidas, de apartarnos, de cortar con las cosas de este mundo, de cortar con vicios, de cortar con pensamientos, Padre, de pedir ayuda si es necesario, Señor. Hoy hacemos un pacto, un compromiso de santificarnos, de menguar para que crezcas tú, de morir al yo, Señor, para que vivas tú en mí. Señor, hoy reconozco, así como Jesús en la cruz fue obediente al Padre, reconozco que mi trabajo también es ser obediente a tus planes y tus propósitos. Y que aunque no entienda lo que me esté sucediendo, aunque no entienda lo que me estés pidiendo, aunque no entienda lo que se me está presentando en la vida o los retos por delante, tú tienes un plan. Y si te obedezco y si me mantengo fiel y firme en ti, Señor, tú vas a proveer todo lo necesario, aún en la dificultad, aún en cautiverio, aún en dolor, aún en pérdida. En el nombre de Jesús, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas acá. Tú conoces nuestra situación, tú conoces el estado de nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos, preocupaciones, ansiedades, afanes, Señor, cualquier cosa. Yo te pido, Señor, que nos encuentres y que tengamos una experiencia que se convierta en una vida y en una relación contigo. En el nombre de Jesús. Señor, fortalece al débil en este lugar. Provee, Señor, para el necesitado. Levanta al caído, Señor. Restaura a aquel que ha perdido esperanza, Señor. Señor, trae propósito a aquel, Señor, que ha perdido propósito. En el nombre de Jesús, que en ti podamos ser transformados y renovados en ese lugar, en ese templo donde habita tu presencia. Espíritu Santo, te invitamos y te pedimos que nos guíes. Nos rendimos a ti y te damos gracias por ese amor y esa guianza que nos das día tras día. Hoy hacemos el compromiso de seguirte y obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree conmigo en esta mañana, diga un fuerte amén, amén y amén.